La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 824. Muchísimas gracias por la gentil comparecencia, estimulante comparecencia de Betty Amores. Doctora, muy buenos días, muchas gracias. Usted nos ha hecho mucha falta y hemos sido nosotros, me confieso públicamente, bastante descuidados, en ocasiones incluso ingratos, porque la contribución al país de Betty Amores ha sido de extraordinaria contextura, especialmente de ética política, de coherencia entre las acciones, las visiones y las ideologías, que es lo que tanta falta está haciendo este momento en el país. Hay una serie de tweets en las redes que están hablando lo que nosotros hemos hablado en la última temporalidad y no queremos atribuir a esto a una cosa que no sea. Están abandonando el barco con dinero hasta en el bolsillo, aparte de las maravillas, entre comillas, que deben haber ejecutado. ¿Cómo no pensar que un ejecutivo de máxima jerarquía en la compañía de petróleos, en la corporación petrolera de nuestro país, esté llevándose al exterior una cantidad formidable de dinero en el bolsillo? Nada más ni nada menos que quien fuera presidente de Petroecuador. Es lo que están señalando los tweets. Y aparte de eso, por algo será que el señor Carlos Pareja Yanuseli ha presentado, según tengo conocimiento, ya su renuncia. ¿Querrá hablar con nosotros Carlos Pareja Yanuseli? Usted tiene ahí el teléfono. Y a los periodistas nos corresponde buscar explicaciones de lado y lado, porque las de carácter oficial demorarán en dar una explicación hasta que más o menos configuren el libreto, le mientan a la opinión pública, a la ciudadanía, en fin, saldrán de otras fuentes. Pero qué mejor que Carlos Pareja Yanuseli, el actual ministro, que gozaba de todo el apoyo del señor presidente de la República. Él es el autor incluso de una muy discutible reconstrucción de la refinería de Esmeraldas. Y se hablaban cosas. A mí me invitó por 2 ocasiones. Cuando yo quise ir, no, ya se había olvidado. ¿Te invitó? Sí, me invitó a que veamos por algún comentario que hicimos acá, de escepticismo sobre que iba a costar tanto. Nosotros en esta área y en esta fuente venimos trabajando por lo menos unos 35 años desde que con René Bucarán fundamos el Foro de Opinión Petrolera que se realizaba en esta emisora servidora de todos ustedes. Entonces sabemos la historia. Y Pareja era más bien un hombre que tenía mentalidad de izquierda ideológica y qué pena. Ahora, yo no le estoy culpando a Carlos Pareja, pero le deben haber pedido la renuncia, pues no. O él, sí, claro, pone nomás la renuncia.
es que Bravo, ¿quién escogió a Bravo? A ver si me ponen en las redes un poquito más de datos y ojalá podamos nosotros hacer nuestro propio descubrimiento. Veamos si es cierto que el ministro Pareja Yanuseli ha renunciado. Eso ya nos daría otro elemento para cuadrar este instante. Digo, comienzan a salirse ya del barco algunos. Vamos adelante. Como dice Monseñor Mario Ruiz, dice él, sin sociedad civil, al tenor de lo de la sociedad civil que hoy analizamos desde el punto de vista conceptual, al comienzo de este informativo, con el doctor Ollarte, efectivamente. Monseñor dice, sin la sociedad civil estaríamos hundidos. Es un voto a favor que honra a la sociedad civil, que tan buen comportamiento tuvo, por encima de todo el mundo. La gente se puso de pie, relució su sello de solidaridad y de afecto a las causas justas, a lo que es indispensable y necesario apoyar, y todo el mundo de pie. No sé qué le pareció a usted, doctora, esta señal de gran contribución que deja sentada la ciudadanía ecuatoriana con ocasión de este terremoto. Solamente esta partecita que me parece muy importante que reivindiquemos como una acción maravillosa de la comunidad nacional. Sí, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Sin lugar a dudas, el acontecimiento del día sábado 16 de abril despertó, creo, un hermoso también sentimiento de solidaridad de la sociedad civil, que sin esperar a que la organizaran incluso a organizarse, porque fueron gestos espontáneos, se volcó prácticamente incluso a riesgo de su propia integridad física a las ciudades más golpeadas por este fenómeno tan fuerte del terremoto. Y creo que esa es, digamos, una noticia importantísima en el proceso histórico que el país está viviendo. Creo que el gobierno apostó a apropiarse de la expresión libre de la ciudadanía, y es claro que no pudo hacerlo. Tan no pudo hacerlo que la sociedad civil en este momento es la que marca la agenda, y yo creo que eso es muy, muy importante. Y digo marca la agenda porque, por un lado, toda la semana fue el protagonista principal de el socorro que han recibido nuestros hermanos de la costa, y que sigue siendo, porque la ciudadanía ha seguido donando. En mi caso, yo empecé mis donaciones desde el propio día domingo, que fui a dejar en la iglesia de Alangasí con el párroco las primeras donaciones de mi familia, que estuvimos trabajando todo el día, lavando bien, poniendo la ropa, planchando la ropa que se iba a llevar a los hermanos queridos nuestros, y comida y todo lo demás. Hicimos esa primera donación, y cuando llegamos había ya un cuarto lleno en la parroquia de Alangasí, de donaciones de la propia gente de Alangasí, los jóvenes hermosos, movilizados, totalmente movilizados con el sacerdote que nos recibió nuestras primeras donaciones, unas 5 paquetes, incluimos incluso juguetes, porque sabíamos que los niños necesitaban, aunque sea un momentito de relax. Uh-huh. Y luego, durante todos los días, yo creo que fue una explosión uh-huh. de ciudadanía y de amor por los demás, que yo creo que eso le vuelve a este país el paraíso que es, la maravilla que es. Yo sé que muchos de nosotros probablemente a momentos hemos estado desesperanzados,
hemos incluso sentido que el país se dejaba engañar por las tantas votaciones que hubieron, digamos, a favor de que se continúe con una situación que ya nosotros en el 2011 mismo veíamos que era sumamente compleja para el país. Entonces yo creo que el gobierno estuvo totalmente desbordado y yo empecé, por ejemplo, a publicar temas como, a ver, que nos haga cuentas durante esta semana en qué he invertido, porque, a ver, incluso las payloaders y esto vinieron de los gobiernos locales, ¿no? Y todas las donaciones eran de la sociedad civil. Y lo que me contaban, la segunda donación fue esa, de unos amigos que son médicos y que se fueron en comarca ya, se fueron todos juntos para ayudar a la gente. Y entonces yo hice una segunda donación de medicinas y más comida, que era lo que ya se requería en ese momento. Entonces ahí me decían que apostados al inicio de la ciudad de Manta, había gente del MIES y con el resguardo de la seguridad pública, no voy a decir una parte específica para que no se resienta, pero yo digo bajo las órdenes del gobierno, apoyados con seguridad, lo que hicieron cuando llegó el camión de este querido amigo es subirse al camión, literalmente, y decirle que a partir de ese momento el camión tenía que ponerse a las órdenes del gobierno porque el gobierno estaba haciendo la repartición. Ahora, yo no niego que la repartición haya que hacerla con seguridad, porque o sea, yo he salido en Navidad, a momentos hemos ido con los juguetes, hemos ido con mis hijas, y cuando se corre la voz de que están regalando juguetes, de lo que estaban 10, de pronto aparecen 100 y eso es una bataola. Doctor pero Amores, hay que hacer seguridad. Claro. Pero el problema serio es que empezaron a querer apropiarse de la movilización ciudadana. Eso le quería decir. Empezaron a querer, y eso la ciudadanía no les va a permitir. Prácticamente, doctor Amores, sus ex compañeros se peleaban por manejar la cruzada de reparto y de recolección. Porque cuando yo le vi al señor ministro de la Defensa que quiso involucrarle a las Fuerzas Armadas en la tarea, yo dije, se complicó la cosa. Pero parece que había una puja interna y hubo una orden, seguramente, del señor presidente de la República, que dijo, a ver, estas cosas se van a manejar de la siguiente manera. El resto no se conoce. No quieren acceder a que sea un organismo. Pasa a explicarnos con mi cordial bienvenida, mi respetuosa bienvenida a Monseñor Mario Ruiz Navas, que nos está escuchando este momento la transmisión y va a intervenir también. Le pido un minutito mientras mi segundo invitado en el estudio, Ricardo Camacho, un excelente ciudadano, monseñor, ya vamos a hablar de él. Ricardo nos dé un perfil y nos cuente incluso anecdóticamente lo que ocurrió en algunos episodios donde los mandatarios tuvieron el acierto de ser extremadamente delicados, de retirarse del protagonismo incluso político-social. Se hicieron a un lado y dejaron en manos de las autoridades locales, en el caso, por ejemplo, del año 1959 con Galo Plaza. ¿Estoy bien? No, sí, estoy mal. 49. 1949 en el terremoto de Ambato. Estoy bien. Allí el señor presidente delegó y nombró, creo que al arquitecto Durán Ballén, pero más dejó en manos del padre de Abelardo Pachano, que en ese tiempo creo que ocupaba las funciones de gobernador en el Tungurahua, y no se metió en aquello. Dejó en manos de la sociedad civil justamente el trámite de esa entrega. Tal vez incluso, monseñor, recuerde esa partecita de nuestra historia en la que igual la solidaridad se ha hecho presente en todos desde todos los confines de la República
habían demostraciones desde los pequeños cabildos de esos años. El señor presidente Galo Plaza a la cabeza, pero con una honda delicadeza en manejar esos recursos. Ahora, ¿por qué o a qué atribuiría Ricardo Camacho el hecho de que el señor presidente, vista las circunstancias de desconfianza fehaciente que existe sobre participación, especialmente en este tipo de eventos, de actos, de lo que podría ser una obligación del Estado, la desconfianza de la comunidad hace que, o hacía, que el señor presidente más bien tome el rol que asumió el señor Galo Plaza Lazo y otros presidentes que igualmente dieron a las autoridades o a los líderes de la sociedad civil esa tarea. Ahora no quieren ni fideicomisar, no quieren sino manejar ellos, manifestando que vamos a tener una información directa y en línea, sabiendo lo que hayan ingresado como donaciones, como entregas en dinero efectivo, desde el exterior e internamente. Y que la ciudadanía iba, Ricardo, a ponerle ojos, vista a todo ese movimiento de contribuciones. ¿Usted confía de que eso va a salir bien o va a ser un dolor de cabeza para el propio presidente, que por su estilo no permite que sean otros ciudadanos los que manejen esto que es delicado, que le pueden hacer quedar mal al señor presidente, le van a hacer quedar mal? Pero veamos, Ricardo, ¿qué es lo que usted opina en términos generales? Gracias, Gonzalito, buenos días. ¿Usted tuvo alguna vez la oportunidad, usted que ha sido tan servicial en nuestra sociedad, de ver o de visualizar más o menos este tipo de experiencias y estrategias de distribución, de reparto, no sé? Sí, por supuesto, gracias, Gonzalito, un cordial saludo a la doctora Mores, al monseñor Ruiz, a la distancia. Me parece que su editorial, su artículo que yo lo leí en Diario La Hora, ¿no? Diario La Hora, exactamente. Sin sociedad civil hoy estaríamos hundidos, es decir, el editorial es magnífico de Monseñor y felicitaciones, un abrazo a la distancia. El perfil que me ha permitido tener la ciudadanía, gracias a usted, Gonzalo, y a varios medios de comunicación, es que yo soy un analista de seguridad que fue formado académicamente gracias a la Cruz Roja Internacional. Pero mi perfil nace en 1982 porque yo entré como voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana, en la época de Hugo Merino, y en esa época no había la escuela de paramédicos, es decir, no había ni el internet. Fantástico presidente, me hace el doctor Hugo Merino Grijalva, después posteriormente viene Tito Cabezas, el gran abogado, y el doctor, el famoso hematólogo. Y entonces, claro, para 1987 yo era un jovencito de 19 años, que ya aspiraba a entrar a la Universidad Central a estudiar periodismo, y vino el terremoto de 1987, el del Reventador, con Febres Cordero. Se nos destruyó 70 kilómetros de tubería del oleoducto transecuatoriano, pero especialmente se cayeron las casas de los más humildes en la zona de Imbabura, en su tierra. Es decir, en Otavalo, es decir, en una serie de sitios. Entonces la Cruz Roja Ecuatoriana hizo un llamamiento en aquella época con Hugo Merino a la Sociedad Internacional de Cruz Roja, a la Federación Internacional, para solicitar apoyo, como lo está haciendo hoy la Cruz Roja Ecuatoriana. Nos llegó dinero y recuerdo que los socorristas de la Cruz Roja Ecuatoriana, incluido yo, empezamos las primeras etapas de entrega de suministros y carpas, porque teníamos en stock carpas. Es decir, si los fonditos sí servían para aquella época, por lo menos en la Cruz Roja había un fondito de carpas. El Hugo Merino era muy, a veces nosotros nos quejamos, pero el doctor Merino, ¿por qué ordena tener tantas carpas guardadas? Y claro, se demostró que en el terremoto fue muy útil. La segunda gran idea es entonces, como ya llegó mucho dinero y llegaron los delegados de la Cruz Roja Internacional, y bueno, ¿y ahora quién se encarga del programa de reconstrucción? Porque la primera fase es la entrega de suministros, víveres, del envío, como lo señalaba la doctora Mores, desde la parte de la sociedad civil. Y aquí hay que preguntarse, cuando se señala y se dice, y la lata de atún sirve para construir carreteras, señor presidente, con todo respeto, si no había las latas de atún, el arroz y el aceite,
y como dice Monseñor Ruiz, se morían de hambre. Porque que nos hagan ahora con el Internet. Mire que para el terremoto del 87 no había redes sociales. El Internet llega al mundo y al Ecuador a partir del año 90. Es decir, anecdóticamente, Radio Democracia tú no la tenías en el 87, Gonzalito. Entonces, para el año 87, yo con Hugo Merino a las 11 de la noche, ¿qué hacemos? No había las microondas de los canales de televisión, no había redes sociales, y me acuerdo que a Hugo Merino lo llevé yo, de un muchacho de 19 años, a la radio Tarqui, del programa del maestro Juanito, porque es el único que había logrado enlazar, digamos, en aquella época Radio Quito, no me acuerdo por qué no se enlazó. Pero esta radio ya existía a partir de 1984 y en el 87 nosotros cubrimos ampliamente pero te digo la noche, Gonzalito, no sé si esa noche vos claro. Yo estaba entrevistando al jurista, padre de los juristas y penalistas que vienen acá, los hermanos Álvaro y José, el que está a este momento, el doctor Román. ¿Ustedes recuerdan al padre? Él y Milton Román Abarca. No, sí, creo que estaba Julio Prado Vallejo. Estaba yo con 2 o 3 juristas. Eran las 8 y pico de la noche. Entonces, en aquella época, no dábamos con en ese tiempo, el que tenía las llaves del observatorio astronómico. No había el Instituto Geofísico y fue a partir de allí, de ese vacío tremendo, que organizó la Politécnica este estamento técnico-científico muy bueno, que ha dado el mejor resultado al país y que ahora está repleto de técnicos de primera línea. Entonces, sin duda, lo que yo te quería comentar, entonces, Gonzalito, es que había pocas radios en donde se podía generar información. No existía, la gente olvídese que había redes sociales. ¿Para qué ese recuerdo? ¿Para qué ese recuerdo? Porque las famosas secretarías, en nuestra época 87 había la Defensa Civil, que era un organismo civil, pero que estaba dirigido por militares en retiro, que tenían una amplia experiencia en el tema de todo lo que es gestión de riesgos y sobre todo en el tema de logística. Y los organismos básicos de la Defensa Civil era la Cruz Roja, la Policía y los bomberos. Entonces, una vez que en el 87 ya termine la primera fase, ¿qué hacíamos con la reconstrucción? Entonces el doctor Merino decidió llamar a un hombre probo, digo yo, no sé si alguien tenga algo en contra, a Solón Espinosa. ¿Cómo no? Hombre probo, y por eso los lugares tan significativos que ha representado a la ciudadanía con notable éxito en una multiplicidad de instituciones que él ha dirigido, ¿no? Entonces yo le visito anteayer a Solón, y entonces me recuerda y me dice, claro, Ricardo, tú tenías 19 años y tú fuiste el jefe de comunicación del proyecto. Solón Espinosa, con la ayuda de la Cruz Roja, o más bien dicho, con el dinero de la Cruz Roja donada, Solón Espinosa acepta ser voluntario, y él era presidente de Omnibus Bebé en aquella época, 87, pide permiso para 2 días de trabajo a la semana y los fines de semana, y se logra construir 750 casas en la zona de Imbabura. Entonces, mira que existe un conocimiento en el tema de reconstrucción y además se confió en una persona proba. Desde Cajas se cayeron las casitas de los indígenas. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar? Que hay varias mentiras. Es decir, no hemos tenido patria antes de la Revolución Ciudadana. Y yo sí me acuerdo que había patria, porque yo en la Escuela Espejo cantaba el himno nacional. Y entonces, fundamentalmente nos dijeron que había una gestión de riesgos, que era técnico, profesional, que por qué tenía que estar en manos de los militares. Y se crea la Secretaría de Riesgos y la Defensa Civil se le hace volar. Durante 8 años, recuerde usted, Gonzalito, que dirige una señora gestión de riesgos. Y sale, no sé por qué razones, y se elige actualmente a un señor militar, al almirante Jaramillo, que es submarinista, a que maneje gestión de riesgos. Pero usted ve en la práctica que la institución de gestión de riesgos... Él también fue un Ramón, ¿no? Luis Jaramillo, el almirante Luis Jaramillo. Dirigió también Petroecuador en este gobierno y ahora está en gestión de riesgos. Por eso digo. Sí. Y entonces, claro, usted ve que el búnker principal, que era el ECU 911 en Guayaquil, se cae el techo. Que es un búnker, todo se puede caer menos el techo del 911. Esto nos lleva a un país frente a la sociedad civil, es decir... el país tenía una imagen de que tenía una Secretaría de Gestión de Riesgos técnica, no la tenía. Afronta la sociedad civil, como lo va a mencionar dentro de pocos segundos Monseñor Ruiz, y aparece la ciudadanía de todo el país con la lata de atún, que es la que permite a los damnificados salir adelante.
En este episodio, nosotros pensamos que lo más atinado que se ha dicho es lo que usted ha mencionado a diario La Hora, que sin sociedad civil, y ahí aprovecho para preguntarle cómo concibe usted a la sociedad civil en las actuales circunstancias que vive el país. No ha aparecido en este cuarto de hora revolucionario, no ha aparecido en la etapa correísta, pero tuvo la oportunidad de aparecer en plena crisis de medición comunitaria de los niveles de eficiencia de este gobierno. Y bien hace usted en reflejar el pensamiento retroactivo, como podríamos decir, el pensamiento de la ciudadanía cuando dice: si no hubiera habido el espíritu de sociedad civil, no solamente el espíritu, sino el pragmatismo de la solidaridad, la colaboración mutua de la sociedad civil, de los ciudadanos, hoy estaríamos fregados. Usted ha usado una palabra mucho más drástica y que configura la realidad de lo que ocurrió. Estaríamos hundidos. Déjeme decirle, Monseñor Ruiz, que usted ha pegado centro en calificar este hecho como para decirle al gobierno: ustedes habrían quedado muy mal si la ciudadanía no se levantaba en apoyo a las víctimas de este terremoto. Pero yo creo que su compañera de conversación, la doctora Betty Amores, reflejará la gratitud que tenemos a Monseñor, la gratitud por lo justo que ha dicho respecto del papel cumplido recientemente por la ciudadanía. Yo quisiera que usted inicie esta tertulia con Monseñor Ruiz, que nos está escuchando en esta ciudad. Tenga la bondad. Sí, considero que efectivamente la sociedad civil, estoy plenamente de acuerdo con las palabras de Monseñor Ruiz, incluso desde el punto de vista informativo, pero también de la gestión del auxilio inmediato, ha sido la sociedad civil la protagonista de esta primera semana. Y lo va a seguir siendo. ¿Por qué se aferra el señor presidente en mantener nucleada, digamos, toda la información, el conocimiento y el manejo y la administración incluso de todos los recursos, obsequios, ahora o ayer en la noche conocía que incluso viene un complejo de generador de 120 kilovatios procedente de Rusia. Está viniendo con 5 escalas desde Moscú para acá. Y todo eso es una contribución, y no porque sea de Rusia. También pequeños países y organizaciones internacionales, Monseñor, pequeñísimas, aparentemente pequeñísimas, pero han hecho milagros fabulosos y contribuciones, pero que van, como dicen en provincia o decimos en provincia, que van a la vena de las necesidades de la gente. Así es que, ¿cuál es la pregunta para Monseñor? Bueno, yo quisiera que Monseñor amplíe un poco la visión que él tiene sobre este rol de la sociedad civil en la tragedia. Esto le pedimos, Monseñor. Muy buenos días. Buenos días a usted, buenos días a la doctora Betty y a todos mis compatriotas y hermanos. Mire, el cardenal de la Torre tuvo la equivocación de hacerme estudiar en 3 facultades de la Universidad Gregoriana de Roma. Y lo primero, en la Facultad de Ciencias Sociales, la primera es la persona humana. Es lo primero. El Estado es para servir a la persona humana. Y la persona humana no es algo talla única. Cada persona tiene su yo. Y se triunfa en la medida en la cual estemos capacitados
a integrar la diversidad, no a uniformar, a hacer talla única como quieren algunos libretos. Acabo de oír que de Rusia nos va a venir, pues bendito sea, si ahora nuestra bandera tiene que ser el bien de los damnificados, más allá de ideologías. Toda ideología tiene algo bueno, pero tiene limitaciones. Y la capacidad del yo ciudadano, de la sociedad civil, es la capacidad de integrar la diversidad para lograr una finalidad. ¿Cuál es la finalidad ahora? Ha sido en estos días socorrer a los manavitas, a los esmeraldeños, socorrerlos. Eso, yo no voy a comenzar a ver, bueno, este es de mi partido, este es de otro partido, este piensa como yo, este otro no. No, todos, el dolor no tiene partido. Así es. Y la solidaridad va más allá de los partidos. Sí. Mi problema, perdone que le diga porque tengo en el alma esto, la llamada meritocracia es buena, como digamos, como idea es formidable, la meritocracia. Pero cuidado con pasar a partidocracia. Hay muchos casos en los cuales se dejan los méritos a un lado, las verdades de justicia a un lado, y la corte, algunos de la corte, pues sancionan de acuerdo al color del partido. Hoy, lo que estamos viviendo ahora nos obliga a los ecuatorianos no a despreciar las ideologías, pero sí a ver sus límites y a buscar integrarlas. Porque el Estado es para la persona, no la persona para el Estado. Muy bien. Eso es lo que quisiera decir antes, Manuel. Ya. Ha habido una posición, yo diría hasta radical, pero muy comedida de parte de ciertos líderes ciudadanos que han dicho, vea, señor presidente Correa, para usted y para el país lo mejor que puede acontecer es que todas las donaciones, todo este vuelco positivo de parte de gobiernos, ciudadanía interna, ciudadanía externa, nos permiten visualizar una gran ayuda, un gran apoyo, sea manejado por un fideicomiso, estructurando un fideicomiso, en donde las cosas vayan con claridad, aunque ya han imaginado rápidamente que el fideicomiso no es conveniente, que eso usan los de los Paper Panamá y todo lo demás, que eso se le da mala práctica al fideicomiso, que es una figura financiera muy, muy utilizada desde la época de nuestros abuelos, monseñor. Han dicho, hagan lo que hicieron otros presidentes, configuren un consejo que administre, un consejo, una organización ciudadana con una persona confiable por todo el país, que sí las hay, confiable para que maneje esta circunstancia, que después de lo que ha ocurrido en el país y lo que sigue ocurriendo en el país, la gente, monseñor, cree que se van a embolsicar el dinero ajeno y van a hacer cuentas alegres o simplemente a no rendir cuentas a nadie. Esto no es una asignación, esto está dedicado a la gente, a las víctimas. ¿Y por qué el gobierno dice es que son instituciones de gobierno las que tienen que responder por estas contribuciones? Yo le quiero solicitar a usted que nos ofrezca su pensamiento sobre este particular. Mire, yo recurro a la historia. Ibarra, ¿por qué es una ciudad bien trazada? Porque hubo, llamemos Junta de Reconstrucción, pero pusieron a un hombre honrado y capaz. Los ecuatorianos pueden estar en desacuerdo con algunas cosas de García Moreno, nadie está obligado a pensar lo mismo. Pero
El hecho es que Ibarra existe por esa junta, como llaman, por ese grupo al cual el presidente Espinosa, entiendo yo, confió. Así es, Espinosa. Ambato, Tungurahua, la Junta de Reconstrucción, es uno de los méritos de Galo Plaza Lazo. Porque, sobre todo acercándose las elecciones, hay el peligro de orientar los bienes recibidos como si fueran bienes del partido. Y eso sería fatal. Segundo, no hay confianza. No estoy hablando personalmente. Hay alguien que nos dirigimos, pedimos ayuda. Sí, pero que no lo maneje el gobierno. Puede ser ofensivo, puede ser lo que quiera, pero el hecho está, no se confía. Con eso no estoy diciendo que todos los del gobierno, no. Entre el gobierno también hay gente muy honorable, como hay algunos evidentemente que no lo son. Pero entonces, ¿qué hacer? Dar a un grupo con una independencia interna, llámele como le llame, fideicomiso, Junta de Reconstrucción, el nombre no. Pero hay que tener en cuenta también otra cosa. La reconstrucción va a durar algunos años. Así es. No soy técnico para decir cuántos años, pero varios años. Varios. Y el gobierno, este u otro, no dura tanto. El de Venezuela está agarrándose a las uñas y yendo contra todo el mundo para agarrarse al poder. Pues aquí en Ecuador es diverso. Los ecuatorianos no vamos a repetir la tragedia de Venezuela. Pero cuidado con seguir el mismo camino. En todo caso, volviendo a nuestro tema, todo gobierno tiene un periodo y la Junta de Reconstrucción durará mucho más. Yo ruego que se dé a una Junta que esté dependiente del gobierno, pero con cierta independencia interna, que pueda continuar el proceso de reconstrucción. ¿Qué cambios ha advertido? Permítame preguntarle en paralelo a la primera dama de la ciudad de Quito, la esposa del señor alcalde Rodas, quien, a fuerza de las circunstancias, tomó a su cargo una misión receptora y angustiosamente también motivó hartamente a la gente para que concurra con su contribución, no siempre de carácter económico, que mejor. Ya la gente no hace ese tipo de gestos. Lo que busca es que sus hijos comiencen a practicar solidaridad. Entonces, yo quiero que a la primera dama de la ciudad, que nos está escuchando este momento, monseñor, con su permiso, con su venia y de mis invitados en el estudio, María Fernanda Pacheco, quiero que nos cuente en poquísimo tiempo, cuál ha sido el resultado de su misión, hasta dónde ustedes tuvieron con su esposo el alcalde que intervenir para entusiasmar a una urbe, a una ciudad como Quito, que se dedicó exclusivamente a comentar el hecho de la desgracia, de la fatalidad, de la tragedia que estábamos viendo a través de las primeras imágenes que nos llegaban por la televisión. Y Quito se conmovió, y Rodas atinadamente sintonizó aquello, y entiendo que sin ningún interés, porque él no está este momento de candidato para nada, está cumpliendo con su gestión. Entonces, María Fernanda le va a contar a usted, monseñor, y va a contar, previa a la intervención, que quiero que le complemente como una especie de presentación y de felicitación seguramente a la
a María Fernanda Pacheco, la primera dama de la ciudad de Quito, muy aplaudida, y muy aplaudido el alcalde. Se diga lo que se diga, todo el mundo está de acuerdo de que actuó. Usted tiene la... Sí, porque de lo contrario... Se portó a la altura de las circunstancias, Eso, decimos los sí. quiteños. Sí. Sí. Sí, bueno, María Fernanda, muy buenos días. La hemos visto sumamente activa en los puntos de recolección de las donaciones y creemos que precisamente ese es el rol que queremos ver jugar a alguien como la esposa del alcalde. Creo que es una figura muy importante, sobre todo porque ha despertado y ha organizado y apoyado el altísimo grado de solidaridad que ha demostrado la ciudadanía, particularmente de Quito, en favor de nuestros hermanos. Estamos con la sintonía, gozando de la sintonía, muy estimulados con la atención de Monseñor Mario Ruiz Navas. Él fue presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por muchísimo tiempo y asimismo en algunos periodos, creo que 2 o 3, fue arzobispo de una de las ciudades más afectadas, la querida Puerto Viejo. Y bueno, María Fernanda, todo su empeño, que Dios le pague, el empeño de los chicos, el empeño de los jóvenes que usted logró movilizar, canalizó la sensibilidad juvenil quiteña de una manera espléndida. ¿Le fue fácil? Saludando a María Fernanda, a Monseñor, y a mis invitados en el estudio. Tenga la bondad. Claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos, Monseñor. Buenos días, Gonzalo, todos los invitados que estén en el espacio. Bueno, no han sido días fáciles para nadie, han sido días muy difíciles para el país, pero Quito ha demostrado lo que todos sabíamos. Quito es una ciudad solidaria y en estos momentos se borran límites, se borran fronteras. Lo que nos ponemos es todos una mano amiga, un hombro, acercar un hombro para aquellas familias que lamentablemente han sido afectadas por el sismo. Todo este apoyo ha sido posible gracias a la solidaridad de los quiteños. Al momento estamos hablando de 1.600 toneladas de alimentos y de agua enviada directamente a las zonas afectadas y en manos de las familias. Es algo que nosotros hemos querido mantener durante todos estos días. No solo es la cantidad de alimentos, es decir, hablamos de más de 1.600.000 kilos exactamente, sino también es entregarlo directamente en manos de los afectados. Eso de alguna manera ha sido una labor posible gracias al apoyo de todo el equipo que está, voluntarios, personas municipales que se han acercado directamente en las localidades afectadas. Tenemos 2 puntos de distribución que son en Chone y en el Carmen. Desde el Carmen distribuimos hasta Pedernales y hasta el sur de Esmeraldas, es decir, llegamos Muisne, Chamanga, inclusive hay zonas de Cojimías que nos han estado pidiendo ayuda, pero también desde Chone distribuimos hacia Bahía de Caracas, Puerto Viejo, Rocafuerte y evidentemente zonas más hacia el sur. Es una labor que debemos continuar, invitamos a la ciudadanía. Esto es importante enfatizar, María Fernanda. Esto es importante porque la tarea no ha terminado. Estamos con una ciudadanía despojada de todo instrumento, de toda herramienta, de toda base productiva en donde ellos puedan dedicarse a lo que siempre se han dedicado los manabitas. Se han dedicado a la agricultura, se han dedicado a la pesca, se han dedicado a las camaroneras y se han dedicado al turismo. Ahí estamos hablando del comercio. Estas ciudades afectadas, especialmente la mayor parte, viven de eso, del turismo, y este momento están afectados. ¿Qué sugeriría usted tanto a la ciudadanía de perseverar, digamos, en esto? Que nos cuente qué piensa el municipio, seguir acompañando, liderando esta demostración de tanto afecto y solidaridad con la tragedia demostrada por la ciudadanía capitalina. ¿Qué además se distingue, María Fernanda, de los jóvenes quiteños? Claro que sí, bueno, tal cual como usted comenta, esto es una tarea a largo plazo.
Varias de las cosas que hemos comunicado es que cuando se tengan la oportunidad de sentarse con su familia en la noche a cenar, se recuerden que hay muchos ecuatorianos que no lo pueden hacer, que planifiquemos nuestras donaciones, que cuando hagamos las compras en casa, semanales, quincenales, aportemos algo desde ese momento para las donaciones y lo separemos para justamente garantizar que sea un aporte continuo. Como municipio, como Patronato San José, encargado de coordinar las donaciones, hemos diversificado un poco y hemos ido cambiando las necesidades. Por ejemplo, inicialmente repartíamos sobre todo agua y alimentos, ya hemos podido cubrir parte de la necesidad y ahora, por ejemplo, estamos despachando baños portátiles. También estamos despachando carpas que son de mucha necesidad en zonas afectadas. ¿De dónde proceden esas donaciones? De la empresa privada. Por ejemplo, nosotros ahorita estos últimos 2 días han disminuido un poco las donaciones personales, pero las donaciones de empresa se han mantenido, inclusive algunas han incrementado. Esto nos permite seguir trabajando con los centros de distribución y sobre todo seguir coordinando cualquier tipo de apoyo. La intención del municipio es coordinar desde la sociedad civil. Hay distintos puntos de recolección desde la sociedad civil que se han unido para despacharnos directamente nosotros y que consolidemos todo lo que vamos a enviar a las zonas afectadas. Inclusive los militares nos han apoyado, se acercan a nosotros para despachar en aquellas zonas donde lamentablemente hay inclusive riesgos de seguridad. Hemos tenido el apoyo de muchísima gente, pero yo creo que ha sido un apoyo ganado por los quiteños, ganado por su compromiso y su solidaridad. Falta mucho, hay una de las estrategias que ha aplicado el municipio el día de hoy. Comenzaremos unas brigadas móviles psicológicas de apoyo post-trauma con especialistas en el tema, justamente para empezar a trabajar en algunos pueblitos que el apoyo psicológico también es parte de la ayuda. A su vez, el día de ayer viajó el equipo de niñez del Patronato San José, que como usted sabe es uno de nuestros pilares fundamentales, el desarrollo infantil, para justamente generar una estrategia de guaguacentros móvil o algún tipo de apoyo a la niñez. La ONU ha reportado que hay 120,000 niños afectados por el sismo del pasado 16 de abril, así que debemos generar estrategias claras para ese segmento de la población. Hay mucho por hacer, pero un poco nuestra intención es no regresar a la situación anterior, es decir, no regresar a como estaban antes del 16 de abril, sino aprovechar esta situación, esta coyuntura, para potenciar la zona y mejorar ciudades que evidentemente ya eran vulnerables antes del sismo. ¿Y cómo hacer aquello? Apelo a ustedes, Betty y Ricardo, para que le digan a la ciudadanía capitalina qué es lo que nosotros debemos liderar en beneficio y aprender incluso, y practicar incluso, para aplicarlo también acá en la urbe quiteña. ¿Qué debemos aprender de todo este insuceso para que los jóvenes y todo el mundo, los hogares capitalinos, tengan siempre como marca, ¿no es cierto?, este sentido de solidaridad y de conocimiento de qué es lo que hay que hacer en cada caso? Allí les quiero ver, como dicen los muchachos. Sí, hay muchas ideas que surgen un poco del diálogo que estamos sosteniendo, pero yo quisiera enfatizar en algunos de los elementos que creo que inciden en este momento y van a seguir incidiendo en la disminución de los donativos personales, como los ha llamado María Fernanda. Un tema central, que ya lo ha dicho Monseñor Ruiz, es el tema de la desconfianza en esta obsesión que tiene el gobierno de apropiarse. Ya se apropió una vez de los lemas de las luchas del pueblo ecuatoriano y ahora quiere apropiarse de los recursos que son sumamente limitados porque la situación económica de las familias es muy grave. Ya, yo les quiero contar que como estaba María Fernanda pidiendo pañales, yo me fui a ver pañales en el Supermaxi y un grupo de pañales costaba $17, $20. Imagínate. Entonces yo digo, una persona de una familia de clase media que tiene un ingreso, qué sé yo, de 2 salarios mínimos vitales, 5 veces en también seamos comprensivos en esa dirección, ¿no?
Entonces, el punto es que es necesario que el gobierno entienda que no puede querer dominar y controlar, y lo peor es querer apropiarse del sombrero ajeno. Y en eso tienen importancia 2 episodios. Uno, el de Paola Pavón, que en su Twitter puso y en el discurso luego se confirmó, apropiándose de este campamento que habían armado los jóvenes de una organización no gubernamental, la organización Techo, y el otro caso típico de Vinicio Alvarado, que mintiendo dice en un correo: estoy viajando en el avión con 136 valientes bomberos, y luego salen los bomberos a decir que esa fue una contribución de la alcaldía de Quito en coordinación con la empresa LAN. ¿Ya? Entonces, rescatado, el señor presidente, hemos rescatado la mayor parte de los de la gente que estaba atrapada prácticamente en los escombros. Qué grave jugar con la credibilidad de esa manera. O sea, son los bomberos quiteños que en número de 29 casos fueron los que rescataron a 99, faltó uno para 100, es decir, la mayor parte. Nunca les dio el mérito. Mira, y la otra cosa es que ya desconfiábamos mucho del gobierno y de sus decisiones antes del terremoto. Después del terremoto, por supuesto, y con todos estos gestos, por supuesto que vamos a seguir desconfiando y vamos a tener incluso la impresión de que estos recursos van a ir a ese hueco oscuro, como le llaman, como esos huecos oscuros del universo que todo se lo traga y no se vuelve a saber nada más del tema. Porque eso se ratifica. El desequilibrio fiscal es un hueco oscuro. Así es un hoyo negro. Que nadie sabe hasta dónde llega. Exactamente. Pero además esa desconfianza se aumentó aún más. Sí. Esa desconfianza creció mucho más cuando el presidente de la República, a través de su Asamblea Servil, ha aprobado ya una fórmula que es la única que está usando, ¿no es cierto?, que es extraer o intentar extraer más recursos del escuálido bolsillo del pueblo ecuatoriano a través de los impuestos. Gracias, entonces eso crea esta sensación de desconfianza. Gracias, Gonzalito. En primer lugar, un cordial saludo a la esposa del señor alcalde, que como tú ya lo has señalado, creo que merece un aplauso de todos los quiteños y ecuatorianos, porque ha dirigido muy bien esta cruzada solidaria de todos los quiteños y ecuatorianos. Yo creo que merece un aplauso fundamental a la señora esposa del señor alcalde. Para ir concluyendo, ¿qué nos queda? A ver, el Estado tiene que organizar un desastre, pero no monopolizar. Ese es el grave error de la Revolución Ciudadana. Es decir, cuando te conté la anécdota del terremoto del 87 y la Cruz Roja construyó, 650 casas en Imbabura. Es un gobierno totalitario como el de Febres Cordero, que recordamos nosotros. ¿Qué dijo Febres Cordero? A ver, yo me dedico al oleoducto y ¿qué organizaciones internacionales o ONGs tienen capacidad? Dijo, muy bien, Cruz Roja tiene capacidad de construir 600 o 800 casas en Imbabura. Febres Cordero dijo, Cruz Roja construya. Y lo hizo Solón Espinosa brillantemente sin cobrar sueldo. ¿A qué va la moraleja, mi querido Gonzalito? Es que Solón Espinosa está llamando en este instante por teléfono, Gonzalito, no sé si el regional Espinosa está llamando, posiblemente quiera hablar, pero la idea fundamental, lo que se quiere decir es que si va a monopolizar el Estado todo, le va a ir mal. Porque qué tal si divide las zonas y dice, muy bien, tenemos 10 zonas de desastre y tenemos que reconstruir. El Estado está obligado a reconstruir lo que es la obra pública, que además tiene seguro. Sí. Pero usted no va a devolver la casa de la señora del Hotel X en la ciudad X. Ese es un problema particular. Lo que nosotros hicimos en las casas con el general Espinosa era hacer un censo para las personas más humildes que tenían las casas. Y se construyeron 650 casas de 50 metros en un lapso de un año. Y entonces lo que tú decías, aquí viene la prueba para Betty y para mí. Y para a cobrar Serena. los seguros. No dejemos que esto quede así en el aire. A cobrar los seguros. Pero dicen que hay entre 600 millones, que hacían cuentas, entre 600 millones que se deberían exigir, si no a las aseguradoras, a los reaseguros. A ver si realmente tienen reaseguros las aseguradoras. Esperemos que así sea, porque el monto es sumamente. Exactamente.
Gonzalo, pero yo quiero decir que además en la sociedad civil hay una enorme capacidad técnica ya instalada, que no se está aprovechando, porque con esta obsesión que tienen de que ellos hacen todo, ellos piensan todo, ellos hacen todo. Sí. Y la verdad es que no hacen nada porque en este momento están totalmente rebasados y cuestionados. Pero esa sociedad civil, ahora que vamos superando cada una de las etapas de la reconstrucción, ¿no es cierto? Y vamos a entrar en una etapa, yo digo, más cualitativa. Por ejemplo, estamos teniendo un interesante diálogo acerca de cómo deberían ser las nuevas casas que se construyan en la zona. Con la lección aprendida que tenemos ahora y sabiendo que allí está una zona de subducción, como dice el Instituto Geofísico, no vamos a ir a construir otra vez casas de cemento armado y con columnas y todo lo demás. ¿Por qué razón? Porque es claro que en esa zona es una zona de alta posibilidad de nuevos movimientos telúricos. Sí, entonces es necesario ver materiales flexibles pero fuertes, como el caso del bambú, ¿verdad? Que pueden tener o presentar una alternativa, incluso desde el punto de vista turístico, muy hermosa. Muy hermosa. Así es. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí la ciudadanía, ¿qué es lo que yo propongo? El municipio de Quito, por ejemplo, pudiera contratar a una ONG, hay muchas ONGs, que especialicen su trabajo en lo que es planificación con la comunidad. Planificación que además es una obligación, una responsabilidad, para conjuntamente con la comunidad que está en cada una de las ciudades afectadas, hagamos una planificación de lo que van a ser los nuevos asentamientos y hagamos las cosas bien desde un principio, hagamos un trazado hermoso de las calles, que haya zonas verdes, que por ejemplo en el caso de Manta es una ciudad muy hermosa, pero justo la zona de Tarqui era una zona terrible. Primero antigua, todos los comercios metidos uno tras otro ahí mismo, con mala calidad, pésima calidad de la construcción. Ahora hagamos algo muy hermoso que sea... sí, sin lugar a dudas. Sí. Y entonces, hagamos entonces una planificación para que esta zona además sea un atractivo turístico con materiales flexibles. Tienen un alcalde fantástico también, los de Manta. Sí, pero además, mire, ahí tenemos a los hermanos de Colombia, que está, por ejemplo, una compañía que se llama Swark Arquitectos, que son los mejores haciendo las urbanizaciones más lindas y más hermosas. Han venido a dar cursos de capacitación acá sobre el uso del bambú, tienen una alta experiencia en ese tema. Alto diseño para sitios turísticos. Pero pueden hacer una adaptación. Pues los arquitectos a pensar en una cuestión de más bajos recursos disponibles, pero que permita reconstruir con unos criterios que vayan más allá de la mera reconstrucción. Y, por cierto, solo para terminar, los japoneses, que tienen tantos temblores de alto nivel todo el tiempo, son los que más capacidad tienen, por ejemplo, para asesorar. Yo he visto casos de terremotos de 9 grados y edificios que sobreviven a ese nivel de movimiento de la tierra. Entonces hay toda una capacidad instalada que se debe movilizar ahora y que es cualitativamente diferente, y creo que es la que es necesaria en este minuto. Estos otros lo que necesitan es platas para la campaña. Bueno, entonces, eso la sociedad civil no creo que les va a permitir, me parece. Esta es una prueba de fuego. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces, vamos concluyendo. Entonces, el Estado organiza, no monopoliza. Eso debe quedar claro. El Estado tiene que poner orden y tiene que reconstruir lo que es del sector público, es decir, carreteras, 70 kilómetros y sus instituciones. Ya el tema de reconstrucción de viviendas, hay que hacer censos y ver las personas más afectadas. Pero el factor común que nos une es la desconfianza. Lo ha dicho la doctora Amores, lo ha dicho Monseñor Ruiz, que nos está escuchando. Es decir, la ciudadanía tiene una absoluta desconfianza en el Estado. Y entonces yo quisiera proponer, si me permites, la próxima semana que tú me invites, ya tenemos listo el proyecto que se llama Padrinos Solidarios. Significa que un ciudadano ecuatoriano puede ser padrino de un niño. Se hace cargo durante 6 meses, hasta ir, porque va a tener pequeños problemas del proyecto al inicio. Y si me está escuchando la esposa del señor alcalde, me encantaría presentarle ese proyecto de Padrinos Solidarios. ¿Cuándo podría ser? Claro, bienvenido en el Patronato San José. Ahorita estamos trabajando en el Bicentenario. Yo solo quería acotar frente a lo que ustedes habían dicho en un inicio,
que no ha sido fácil. Definitivamente al principio había una sensación de persecución por las donaciones de los quiteños, pero poco a poco hemos ido marcando territorio y ahorita no puedo cantar victoria, pero le puedo decir que ya se ha respetado un poco los espacios, porque justamente el mensaje siempre ha sido que esto es una donación de los quiteños y que nuestra responsabilidad es llevarlo a manos de las familias afectadas. Y debe bajo ser ese ciertamente la primera recomendación, ¿no? Pero por favor, lléveme directamente a las manos de los que más necesitan. Absolutamente, Gonzalo. Esa ha sido no solo recomendación, ha sido la solicitud expresa de todas las personas que se han acercado, no solo con una donación material, sino con su voluntariado. Y por eso lo estamos cumpliendo, lo estamos entregando en manos con gente que directamente va en representación de Quito como ciudad. Y bueno, y que esto es algo a largo plazo, así que me encantaría conocer su proyecto del tema de niñez. Es algo muy importante que debemos no dejar de lado. El tema de niñez en estas ciudades va a representar, o sea, está en nuestras manos poder generar un cambio en esa generación y generarle capacidades y destrezas para que tengan mejores posibilidades que las que posiblemente sus padres tuvieron. Nada más, muchas gracias. El concepto del padrino solidario son 30 segundos. Es que un ciudadano ecuatoriano puede ver en la web al niño que va a apadrinar, niño o niña de 6 a 14 años, y hay un aporte económico que puede ser pequeño, pero lo fundamental, y como lo expresaba la esposa del señor alcalde, se crean lazos, es decir, entre el padrino, yo tengo mi padrino en Quito o en Guayaquil, en Cuenca, y mi ahijado está No, en es alguna linda la parte. idea, sí, Y se sí. puede dar $30, 40, eso no es lo importante al mes. Lo importante es que con las redes sociales del WhatsApp, los Twitter, usted puede ver a su ahijado 2 veces al Diariamente. día si quiere. Y entonces esos lazos van a durar no 6 meses. Qué lindo. Le van a graduar al muchacho en el colegio y posiblemente, si es un buen estudiante, va a llegar a la universidad. Mire qué proyecto más lindo donde usted puede verificar y ver que la ayuda llega efectivamente. Yo quiero hablar con Luque Bowman, no ahora. Él es experto norteamericano en geología y está colaborando con el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Bueno, esto es bastante preocupante. No podemos decir que en 20 o 25 años, o que en 10 o que en 30, o puede ser que en 5, haya un periodo de retorno de estos, bien vale llamarle fenómenos. Bowman ha recordado que el último movimiento telúrico, solamente estos párrafos los voy a leer, tengan la bondad de ponerme atención. Bowman, no queremos poner miedo, pero tenemos que vivir realidades. A mí me enseñaron que uno tiene que informar todo, de una vez, y la verdad. Bowman recordó que el último movimiento telúrico se registró en la misma zona desde en 1906. En 1906 se produjo un terremoto de magnitud 8.3 y que abarcó una distancia de 500 kilómetros. El de ahora abarcó 300 y pico de kilómetros, que aquí vino a manifestar tanto el doctor Ruiz como el señor ingeniero Hugo Yepes. Ellos convalidaron este dato. Es este fenómeno de que no puedo pronunciarlo y no puedo pronunciarlo. Subducción, exactamente. Ya se cumplió en 1906. Esto es recurrente, lamentablemente. Y dice en la parte final, por eso, Bowman, dice el diario La Hora, el redactor del diario La Hora, iniciales RBD, B pequeña, por eso Bowman indicó que esta zona es de alto riesgo, por lo que aconseja que se debe concientizar y educar a la gente de lo que puede ocurrir, mientras las réplicas podrían continuar por algunas semanas e incluso por meses. Pero este otro dato es el que preocupa. Puede haber
y de hecho habrán, no uno, sino varios episodios menos graves o más graves que el que ha transcurrido. Y por eso el tema de la construcción, el diseño de la nueva construcción, de lo cual felicito a la doctora, se preocupó inicialmente. Ella lo que nos está diciendo es todo lo que hay que hacer allí tiene que ser antisísmico, pero en los niveles, digamos, máximos. Exactamente, esa es la palabra. ¿Qué nos ofrece, Monseñor, al final de este programa como un mensaje de un hombre en el que creemos, todo lo que nos diga siempre? Muy amable usted. En primer lugar, quiero saludar y agradecer a la señora alcaldesa. No es ecuatoriana de nacimiento, así es, pero monseñor, se ha mostrado como ecuatoriana de corazón y tiene doble mérito. Y por supuesto, saludo también a la señora Betty Amores. No tengo el honor de conocerla personalmente, pero todo lo que oigo de ella pues es tan positivo y me alegro de eso. Ahora, dicho esto, yo sí quiero recordar que lo que dice Jesús, lo que haga la mano derecha, que bueno, que no lo sepa la izquierda, deja de ser meritorio el hecho de que con dones nos hagamos nosotros, digamos, busquemos fama, hagamos con humildad. Mientras menos aparezcamos y más eficaces seamos, entonces estamos haciendo, digamos, como ecuatorianos, estamos haciendo patria. Y vuelvo a insistir, discúlpeme, la necesidad de una entidad, le llamen como la llamen, independiente, internamente, independiente del gobierno. Porque el gobierno tiene un periodo fijo, puede ser renovado o no puede ser, pero tiene un periodo fijo. La Junta o la entidad que independiente durará todo el tiempo que sea necesario para una reconstrucción y ir más allá incluso. Entonces, es necesario. Y yo creo que cuando nos demos cuenta que no hay otro interés que la patria más que la del partido, no va a haber oposición. Estoy seguro que no va a haber oposición, porque nuestros gobernantes pueden tener defectos, pero tienen muchas cualidades, y una de esas cualidades tiene que ser el patriotismo y no el partidarismo. Muy bien. No, estoy seguro que esta tragedia nos va a hacer descubrir que realmente tiene que ser la meritocracia verdadera, no la ideologizada en comités ad hoc. Así es. Meritocracia que sea reconocida por los ecuatorianos de honradez y de diafanidad para que guíen esta junta de reconstrucción. Lo otro ya me crearían dudas de las intenciones. Hay que poner todas las buenas intenciones en todas las personas, pero también exigir pruebas de sus buenas intenciones. Yo le agradezco esta oportunidad que me ha dado de conversar con ustedes y como ecuatoriano participar no solo en las angustias, sino también en las esperanzas de que mi provincia de corazón, yo tengo otra provincia de corazón, que es Cotopaxi, donde nací, pero yo debo a Manabí todo el desarrollo de mi episcopado. Fui 21 años obispo de Atacunga y 18 en Manabí. Para mí, uno de los bienes que el Señor me ha dado es el hacerme pastor en Manabí. Que todos unámonos para que Manabí y Esmeraldas salgan más vigorosos que cuando sucedió este terremoto. Gracias de nuevo. No, gracias a usted, monseñor, y que Dios nos bendiga a todos. Gonzalo.